un placer para mí compartir esta tarde un nuevo encuentro del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad, que, como bien sabéis, es una iniciativa impulsada por la Fundación CERMI Mujeres con el objetivo de analizar las principales cuestiones que nutren el debate feminista contemporáneo, estableciendo conexiones con el mundo de la discapacidad en un contexto estatal, internacional, comunitario, europeo y también comparado. La función principal que tienen estos encuentros es ofrecer un espacio crítico para el debate teórico-político y también para la formación, con la idea de facilitar el análisis de las principales corrientes de pensamiento feministas y sus conexiones con otras luchas por los derechos humanos en Isabel, perdona, se te ha ido el micrófono. ¿Se me oye? Ahora sí. Pues como venía diciendo, la función principal que tiene este espacio es crear pues, un foro de debate crítico en torno a cuestiones teórico-políticas y también que sirvan de formación para facilitar el análisis de las principales corrientes de pensamiento feministas y sus conexiones con otras luchas por los derechos humanos en el mundo actual. La metodología que vamos a seguir en la tarde de hoy es como la metodología que normalmente utilizamos, que es comenzar con una conferencia magistral de aproximadamente unos 30 minutos y luego dar paso a un debate que está formado por miembros, por integrantes del Comité de Personas Expertas del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad. Esta tarde tenemos el placer de contar con la participación de Miguel Lorente, que es un buen conocido, ¿no?, de nuestra entidad, de hecho es patrono de la Fundación CERMI Mujeres, que va a disertar sobre el tema del negacionismo de la violencia machista. El señor Lorente, bueno, es profesor titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada, es máster en Bioética y Derecho Médico, fue director del Instituto de Medicina Legal de Granada del 2003 al 2008 y coordinador general de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía del 2005 al 2006. De diciembre del 2006 al 2008 fue director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Además, es asesor del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad y de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada. Fue nombrado delegado del Gobierno para la Violencia de Género, adscrito al Ministerio de Igualdad en abril del 2008, en la segunda legislatura del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y ocupó el cargo hasta diciembre del 2011. Y como bien señalaba al principio, ¿no?, desde el 6 de noviembre del 2020 es miembro del patronato de la Fundación CERMI Mujeres. Cuenta con numerosas obras publicadas y entre ellas, bueno, voy a señalar la última de ellas, la obra titulada Autopsia al machismo, publicada por la editorial Comares en el año 2020, y también ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Simplemente por citar algunos de ellos, los más recientes es premio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género por su labor destacada en la erradicación de la violencia de género en el año 2020, Premio Igualdad del 2018 por su labor como experto en violencia de género, que es otorgado por la Universidad de Alicante, y Premio Luisa de Medrano a favor de la igualdad de género, en este caso otorgado por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Pues realmente es un placer, Miguel, contar con tu presencia esta tarde aquí en este encuentro del Observatorio de Feminismo y Discapacidad, y tuya es la palabra. Vamos a escucharte esta conferencia magistral que esconde el negacionismo de la violencia machista. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Isabel, y gracias al Observatorio por convocar esta reunión. Creo que es muy importante que hagamos este tipo de debates que superen un poco más lo inmediato y lo cercano de cada uno de los acontecimientos que tristemente caracterizan la violencia de género, la desigualdad o los problemas en la sociedad. Creo que tenemos que tener esos espacios de reflexión para poder analizar un poco el significado de lo que ocurre y, por lo tanto, buscar las causas que lo hacen suceder más allá de los elementos puntuales de cada uno de los casos, ¿no? Al final fragmentamos la realidad en múltiples casos cuando el problema está en las circunstancias que dan lugar a que esos casos sucedan y que de alguna manera se responda de una manera concreta, con cierta limitación, centrándose en los elementos individuales y no en los factores sociales, como muy bien han dicho. Yo estoy muy feliz de poder
acercarme una vez más, de hacerlo a través de la tecnología. Imagino que llegará un momento en el que podamos hacerlo también de forma presencial con más normalidad. Pero en cualquier caso, vamos a tratar de analizar lo que es un poco el significado del negacionismo de la violencia de género. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos, que tenemos que preguntarnos, es si es posible negar un hecho tan objetivo como es una conducta que termina en un resultado tan dramático como es el asesinato o la muerte de una mujer en el contexto de una relación de pareja. A pesar de esa objetividad, a pesar de que en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países, hay un seguimiento por parte de los medios de comunicación y unos observatorios, unos organismos e instituciones que velan por conocer qué ocurre detrás de cada una de estas situaciones, pues encontramos que, y con independencia de las informaciones que aparecen en los medios y del seguimiento que nos permite tomar una perspectiva general, no solo centrándonos en el caso que ha sucedido en un determinado momento, pues hay una negación de la violencia contra las mujeres. Es decir, esos 60 homicidios de media que definen la realidad de la violencia contra las mujeres, ese aproximadamente 20-22% del total de homicidios que se producen en España, porque en España cada año de media se producen unos 300 homicidios, y de esos 300 homicidios, 60 son mujeres asesinadas en el contexto de las relaciones de pareja. De hecho, Naciones Unidas, en el último informe mundial sobre homicidios, recoge que el 58% de todos los homicidios que sufren las mujeres en el planeta se produce en los hogares, en el contexto de una relación de pareja o en el contexto de las relaciones familiares. El 34% como consecuencia de la relación de pareja y un 24% en el contexto de las relaciones familiares, fundamentalmente por los hombres de la familia. Pero lo que nos dicen claramente los datos es que el lugar de más riesgo para las mujeres en cuanto a violencia de género con resultado de muerte es el propio hogar. Y el lugar de más riesgo, como nos decía el Observatorio de la Unión Europea a través de la Agencia de Derechos Fundamentales, para sufrir una agresión sexual también es el hogar. El 53% de todas las agresiones sexuales que sufren las mujeres son llevadas a cabo por sus parejas. Luego hay una realidad objetiva, hay una realidad manifiesta y una realidad coherente y consecuente con la situación social definida por la desigualdad y el machismo. El androcentrismo, el patriarcado, el machismo en definitiva en términos coloquiales. Luego no hay una disrupción, no hay una ruptura entre lo que es la realidad social definida por la desigualdad y el resultado de la violencia de género con las distintas manifestaciones. Luego, eso le da todavía mucho más sentido a la realidad de este tipo de conductas y sorprende que ante esta situación tan objetiva se lleve a cabo una negación de esa realidad. Evidentemente, cuando se produce esa negación, tiene que tener un significado. Y negar la realidad puede ser considerado como una desviación, como un error, como una alteración, como una manipulación, como una mentira, pero negar sistemáticamente la realidad ya es algo más. Es lo que Didier Fassin hablaba de negacionismo como posición ideológica que intenta negar una determinada serie de hechos o una determinada circunstancias alrededor de los hechos para mantener a las personas en la posición ideológica, en la zona de confort, como se dice ahora, donde están situadas. Luego, el negacionismo no es la negación aislada de una realidad más o menos objetiva. Eso puede ser un error, puede ser una mentira, puede ser una confusión, puede ser cualquier cosa aislada, sino que fue una parte de una construcción ideológica. Y entonces, rápidamente, vemos que detrás de ese negacionismo hay una estrategia. Es decir, el negacionismo no es una conducta aislada fuera de una estrategia que busca cuestionar los elementos que, de alguna manera, plantean una alternativa al modelo de sociedad y a la estructuración dentro de esa sociedad que nos hemos dado como referencia cultural. Es decir, cuando los hombres toman decisiones bajo esa construcción cultural androcéntrica para que sean hombres quienes deciden qué es lo más conveniente para toda la sociedad, desde su posición y su visión androcéntrica, está claro que cuando desde el feminismo, desde las alternativas a esa posición, se plantean modificaciones y se cuestiona esa construcción por falaz, por partir de una mentira, como es el hecho de que los hombres somos superiores
a las mujeres y que a partir de esa mentira se ha construido toda una situación social en la que las mujeres han ocupado un espacio inferior, una posición inferior a la de los hombres, que poco a poco han ido conquistando a base de esa crítica, a base de esa demostración de la falacia que envolvía a los hechos que se habían definido como necesarios, como por ejemplo cuando las mujeres no podían ir a la escuela, cuando las mujeres no podían ir a la universidad, cuando las mujeres no podían trabajar sin el permiso del padre o del marido, cuando las mujeres no podían votar. Todo ese tipo de limitaciones, de imposiciones que había decidido la cultura como una forma de organizarnos, cuando se superan, da lugar a que ese espacio de poder que los hombres venían desempeñando sin ningún tipo de alteración, sin ningún tipo de disrupción, se ha modificado. Y al verse modificado, hay una readaptación de la cultura para intentar seguir manteniendo esa posición de poder. Pero al mismo tiempo, a veces no nos paramos a detener qué hay detrás de esa limitación que existía en ese momento. Y pongo un ejemplo. Hace unas semanas, a principios de octubre, se ha conmemorado el 90 aniversario del voto de las mujeres, el voto femenino. Bien, en el año 1931 se cambió la ley y se permitió que las mujeres votaran. Perfecto. Uno de los grandes logros de la democracia. Pero no nos paramos a pensar por qué no podían votar en 1930, ni en el 29 ni en el 28. Ha sido debido a ninguna situación especial, que no ha habido ninguna transformación en la sociedad, que no ha habido ningún tipo de radiación que ha permitido que hubiera una mutación para que las mujeres alcanzaran un nivel de conocimiento, de capacidad suficiente para que desde ese momento pudieran votar. Había simplemente una decisión androcéntrica, machista, para que las mujeres no lo hicieran, permite votar. Pero la construcción que hacía que las mujeres no pudieran votar antes era una construcción falaz, era mentira. Era simplemente un argumento para seguir manteniendo esas posiciones de poder. Por lo tanto, el machismo va adaptándose a las nuevas realidades. Es decir, el machismo es esa construcción de poder que mantiene a los hombres como referentes de lo que es la decisión y la organización social, y conforme vamos modificando esa realidad a través de las conquistas que gracias al feminismo y a las feministas se van alcanzando, pues el machismo se reorganiza. Y ahora, en lugar de plantear solo, porque siguen planteando esas estrategias críticas de que a las mujeres esos elementos de control social para que los espacios de vulnerabilidad sean utilizados y sean, digamos, llevados o sean considerados como contextos donde el control de la mujer facilita la invisibilidad de la violencia. Por eso a las posiciones conservadoras tradicionales androcéntricas les molesta tanto que se hable de género y responden diciendo que actuamos contra los hombres, que actuamos contra la familia, que actuamos contra la cultura, y hablan incluso de guerra cultural cuando pedimos las modificaciones para que todos estos espacios de complicidad con la violencia desaparezcan, porque al hablar de género y por lo tanto plantear una transformación de esa realidad social, lo que estamos haciendo es cuestionar la cultura androcéntrica que ha dado lugar a que se creen esos espacios de vulnerabilidad. Por eso, si identificamos los espacios, podemos llegar con mayor facilidad a circunstancias donde ese control social impide que muchas de las medidas sean aplicadas y puedan tener efecto en lo que es la realidad de la violencia que sufren las mujeres en esos contextos. Me refiero fundamentalmente, por ejemplo, al espacio rural, pero también a las mujeres con discapacidad, porque son espacios de mayor vulnerabilidad, no de debilidad, sino de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no está en relación con el elemento propio de la persona que la vive, sino de los factores que dan lugar a que esa situación pueda ser atacada o cuestionada por el elemento que actúa sobre ella. Es decir, una columna de hormigón, una columna de acero es vulnerable siempre y cuando que la fuerza que actúa sobre ella sea superior a la capacidad de resistencia.
Luego no quiere decir que la columna de acero sea débil, sino que hay una situación que la hace vulnerable porque tiene mayor energía, mayor fuerza que su resistencia. Pues con estos contextos ocurre igual. No quiere decir que las mujeres rurales sean débiles ni que las mujeres con discapacidad sean débiles, simplemente que están en situaciones de vulnerabilidad construidas e invisibilizadas por esa referencia cultural. Y lo que no quiere el machismo es que esa construcción cultural se modifique para perder la capacidad de ejercer esa violencia que se traduce en control desde la normalidad. Es decir, como algo rutinario, como algo habitual, como algo justificado con todos los argumentos, con todos los mitos, con todos los estereotipos, con la voz de la costumbre, con la voz de la tradición, en definitiva, con la voz de la normalidad. No quiere que se rompa esa situación porque de romperse saldría a la luz no solo cada uno de los casos que se producen, sino el significado de su construcción. Igual que cuando las mujeres votan, se pone de manifiesto la injusticia que había detrás para impedir que hubieran votado antes, cuando descubrimos esa situación de género que permite contextualizar la violencia bajo determinadas justificaciones o en ciertos escenarios, lo que también se pone de manifiesto es el significado de esa construcción. Por tanto, cuando el conocimiento sobre la violencia contra las mujeres ha aumentado, cuando hemos profundizado, cuando tenemos un seguimiento estadístico que nos dice el número de mujeres que son maltratadas cada año, aproximadamente unas 600.000, según la macroencuesta, cuando sabemos el impacto que tiene esa violencia también sobre los niños y niñas que viven en esos hogares, que son aproximadamente 1.956.000, casi 700, 1.700.000 niños y niñas, que representan el 18,1% de nuestra infancia, es decir, que el 18% de nuestra infancia, además de estar sometida a una situación de referencias sociales androcéntricas, de la influencia de los videojuegos, de las series, de las películas, de la publicidad, etcétera, etcétera, también están normalizando la violencia como parte de su experiencia vital porque el padre la ejerce sistemáticamente sobre la madre. Bien, pues todo eso que conocemos ahora, que ponemos de manifiesto, que incluso llevamos a los tribunales, que atendemos de servicios sociales, que respondemos desde la medicología o la ciencia de la salud, todo eso que ya no puede ser negado de manera rotunda, que no puede ser borrado como ha estado borrado bajo esa invisibilidad hasta hace relativamente poco. Estamos hablando de que el seguimiento estadístico comenzó a llevarse de manera oficial y adecuada con todos los indicadores necesarios desde el año 2003, es decir, que tenemos aproximadamente unos 17 años de experiencia estadística en lo que es la realidad de la violencia contra las mujeres, pues a partir de ese momento tenemos elementos objetivos, no puede haber una ocultación, un ocultamiento de la violencia contra las mujeres. Entonces, ante esa evidencia, lo que hace es tratar de negarse. ¿Y cómo puede negarse, como decíamos al principio, esa objetividad? Pues evidentemente no podemos negar cada uno de los casos, especialmente los más graves, que suelen ser los que aparecen en los medios de comunicación, los asesinatos de las mujeres o de los niños y niñas en el contexto de la violencia de género, y como no pueden ser negados, lo que tratamos es de quitarles el significado. ¿Y cómo se quita el significado? Pues hablando de que se trata de violencia doméstica, es decir, de que el componente cultural que da lugar a que haya hombres que asesinen a sus mujeres cada año, pues desaparezca. Y que no miremos un hecho terrible con un significado muy importante como es el tipo de sociedad que tenemos capaz de generar 60 asesinos nuevos desde la normalidad. Porque los hombres que asesinan a las mujeres un año no las asesinan a otras inexpugnables, sino que son hombres normales que llevan a cabo este tipo de conducta desde esa normalidad. Pues tenemos una sociedad capaz de generar 60 asesinos nuevos desde esa situación. Y eso es lo que desde estas posiciones machistas, ahora mismo con la portavocía de la ultraderecha y a veces el seguimiento triste y terrible de la derecha,
pues están planteando que en lugar de centrarnos en la violencia contra las mujeres como un problema social con sus características, con sus motivaciones y con sus objetivos, se trate de diluir entre el escenario de lo doméstico para de esa manera no hablar específicamente de la violencia. Y también utilizan argumentos como que los hombres sufren violencia, de que no hay que hablar de hombres ni de mujeres, sino de personas. Argumentos que son muy fáciles de digerir, que son muy fáciles de asumir, porque en el fondo son armónicos con la construcción social que tiende a justificar, a minimizar e incluso a responsabilizar a las mujeres de la propia violencia que sufren. Luego, todo esto forma parte de un entramado. Y el negacionismo, por lo tanto, forma parte de esa estrategia que decíamos antes, ideológica, para que las personas no tengan que cuestionarse el significado de esta violencia y el por qué se lleva a cabo con la dimensión que se produce sistemáticamente. La forma de hacerlo no es, como decía, ocultar esa realidad, ya no es posible. Durante muchos años, yo llevo más de 30 años trabajando esta materia desde mi posición como médico forense y al principio se ocultaba realmente. No había un análisis, no había un seguimiento, no había una determinación de autoría, sino que se quedaba justificado con el crimen pasional o con los celos o con el alcohol o con el trastorno mental transitorio y el caso quedaba en tropel. Luego, la forma de negar no es el ocultar, como decía, sino el quitarle ese significado. Y en ese sentido son muy interesantes también los trabajos de Michael Spencer, no solo los de Didier Fassin, que hablaba del negacionismo como construcción ideológica, sino que al final lo que demuestra esa negación a través de la modificación del significado es esa necesidad de permanecer en la zona que ha dado sentido, que ha dado significado a toda su realidad, a toda su posición social. Cuando entendemos que la violencia contra las mujeres es producto de esa construcción social que hace que haya hombres que decidan ejercer la violencia e incluso que lleguen a asesinar a sus parejas como consecuencia de esas referencias, al final tenemos que plantearnos qué hacemos para que esta situación cambie o siga igual. Y por lo tanto, ese cuestionamiento sobre esa realidad nos compromete individualmente, porque al final vemos que no se trata de un problema exclusivamente de determinados hombres, que no se trata de un problema reducido a ciertos contextos, sino que es un problema social y que como tal problema social, si no hacemos algo para que cambie, para que se modifique, para que desaparezca, nuestra pasividad está haciendo para que continúe con esas referencias, con esas características. Por lo tanto, el negacionismo es un negacionismo práctico, es un negacionismo útil porque, por una parte, facilita el mantener las posiciones tradicionales y, por otra parte, hace que las personas no se sientan responsables. Y baste con decir yo no soy machista, yo no soy maltratador, como me dicen muchos hombres, para pensar que no tienen nada que hacer ante una realidad definida por la desigualdad, por la discriminación, por el abuso y por la violencia. Porque la estructuración de la sociedad hace que la desigualdad sea el elemento que la defina, que la discriminación sea una consecuencia de la desigualdad, que se pueda abusar desde esa discriminación y que se llegue a la violencia cuando o utilizada para sus intereses, fundamentalmente cuando hablamos de violencia sexual. Por lo tanto, dentro de esa estrategia que habla de ideología de género, que habla de adoctrinamiento, que habla de otros intereses de los chiringuitos para que las feministas o las feminazis directamente tengan beneficios, es decir, todo se presenta como un instrumento contra los hombres, contra la familia, para beneficiarse, no como una propuesta de modificación de las referencias sociales, pues todo eso facilita que ese tipo de mensajes cale en la sociedad. Por lo tanto, hay un análisis que he realizado y que he publicado en algunos medios, que es que detrás de ese negacionismo, en realidad, lo que se esconde es un afirmacionismo. Es decir, lo que hace el negacionismo es negar una realidad puesta de manifiesto
que al ser conocida cuestiona su modelo, cuestiona su construcción. Por lo tanto, para no tener que modificar esa construcción, se niega aquellos factores que ponen de manifiesto el sentido de la misma. Por lo tanto, detrás de un negacionismo, lo que hay es una afirmación de los valores tradicionales que no quieren que se vean modificados como consecuencia del conocimiento, de la transformación social, del avance que conseguimos cuestionando esa referencia androcéntrica que da lugar a la violencia de género. Luego, ocultar la violencia de género como si fuera un problema doméstico, como si fuera un problema familiar, lo que está haciendo es afirmar que la construcción cultural de género no existe y que, por lo tanto, no tenemos por qué plantearnos modificaciones a nivel social, a nivel educativo, a nivel político, de ningún tipo. Y cuando se plantean esas modificaciones, dicen que estamos adoctrinando, de manera que, según su planteamiento, educar en igualdad para evitar la discriminación, la injusticia social y la violencia contra las mujeres es adoctrinar, y educar sobre las referencias tradicionales, transmitir esos valores, es educar a las personas. Es una barbaridad, porque educar tiene que ser hacer que las personas modifiquen el conocimiento, las pautas, los valores para convivir en una sociedad democrática, para convivir en paz y bajo el amparo de los derechos humanos, no para que se incumplan, se rompan los derechos humanos de manera sistemática en determinados grupos de población, especialmente en las mujeres y en las personas sometidas a esa vulnerabilidad sociocultural que genera el machismo. Por lo tanto, vemos que el interés del negacionismo es la reafirmación de las posiciones tradicionales. Luego, por eso, tenemos que entender que no se trata de hechos aislados, sino de toda una estrategia para intentar mantener su modelo de sociedad. Y tenemos que ser muy reflexivos y muy activos en todo este proceso, porque están consiguiendo avances. Es decir, el porcentaje, lo hemos visto recientemente en el observatorio del Centro Reina Sofía, en chicos y chicas jóvenes, el porcentaje de chicos jóvenes que consideran que la violencia de género es una construcción ideológica y que no existe, ha pasado del 11,9% al 20%. Es decir, ha subido un 40% en 2 años. Del 2017, o 2019, perdón, a 2021, que es el último barómetro del Observatorio del Centro Reina Sofía. El porcentaje de chicos que considera que la violencia de género no es un problema grave también ha aumentado en estos 2 últimos años. El porcentaje de chicos que considera que la violencia leve que se pueda utilizar contra la pareja no es un problema social ni es un problema grave, también ha aumentado. Luego, estamos viendo que la construcción machista tradicional de normalización de la violencia contra las mujeres, de contextualización para que quede reducido a un problema de pareja y de negación de la violencia de género como consecuencia del conocimiento que tenemos de ella y del impacto social que produce a través de los medios de comunicación, esa negación también se está produciendo como ocurría hace unos años. Luego, estamos retrocediendo y lo estamos haciendo en los grupos de población más jóvenes. Eso es muy preocupante porque significa que estas estrategias, insisto, que no es solo el negacionismo es la más evidente, es como la primera de las tácticas o de las medidas que se adoptan, pero detrás de todo eso hay un cuestionamiento de la educación, está el PIN parental, está la idea de adoctrinamiento, está la idea de ataque a la familia, está todos esos mensajes que se lanzan desde esas posiciones ahora institucionales, no solo sociales, pues detrás de todo eso están consiguiendo impactar. Entonces, nos debe de preocupar mucho. Pero hay una cosa que yo creo que es interesante y es que si se ha movido, es decir, podemos decir la frase que se atribuye a Galileo, ¿no? Lo de e pur si muove, es decir, sin embargo se mueve. Es decir, si se ha producido un retroceso, estas más tradicionales negando la violencia de género como problema social y considerando que es un problema ficticio y un invento ideológico, si eso se ha producido en el retroceso, quiere decir que se mueve. Quiere decir que son posiciones influenciables por las consecuencias y los mensajes
y la capacidad de concienciación de la sociedad. Por lo tanto, si se mueve para atrás, se puede mover para adelante. Y yo creo que trabajamos poco la concienciación, trabajamos muy poco la educación, trabajamos casi nada la formación de profesionales que tienen que abordar estos temas tanto durante la educación como en la atención, como en la divulgación, como en cualquier aspecto y manifestación de la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, los datos que tenemos hoy creo que recogen esa realidad de cómo las estrategias negacionistas que reafirman las posiciones tradicionales están dando resultados y especialmente en la gente más joven, y que eso significa que quienes que tenemos que hacer la labor y la tarea para cambiar el mensaje, para romper con esas justificaciones y para plantear alternativas a favor de la igualdad, a favor de la convivencia, a favor, en definitiva, de la democracia, tenemos que mejorar nuestro planteamiento, tenemos que hacer cosas mucho más integradas, mucho más estratégicas, no solo llevar a cabo iniciativas aisladas o actuar sobre los elementos con un enfoque puntual, como si el problema estuviera en cada uno de los casos o en cada una de las manifestaciones de la desigualdad y no viéramos la realidad cultural machista que define esa realidad y todas sus manifestaciones. Siempre he dicho, lo hemos compartido aquí en alguna ocasión, que el machismo es cultura, no es conducta. Hay conductas machistas derivadas de esa construcción cultural basada en la visión androcéntrica. Pero si no entendemos al machismo como cultura, nunca vamos a ser eficaces en la solución de los problemas que se producen dentro de la misma. Podremos actuar sobre algunos de ellos, podremos mejorar la respuesta, pero aquí la clave está en la prevención, la erradicación de las circunstancias que dan lugar a los casos, y para cambiar esa realidad social hace falta esa transformación de la realidad cultural. Necesitamos una cultura basada en la igualdad y romper con la cultura actual que está basada en la desigualdad. Lo dejo aquí, agradeciendo de nuevo la invitación a formar parte de este encuentro y deseoso de poder participar ahora junto con el resto de compañeros y compañeras en el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Buenas tardes a todas, a ti, Miguel. Muchísimas gracias. Soy Ana Peláez. Pido disculpas porque me he tenido que incorporar 5 minutillos más tarde y agradezco especialmente a Isabel Caballero que haya introducido este observatorio magnífico contigo, Miguel, para hablar de este tema tan importante que es analizar qué esconde el negacionismo de la violencia machista y cómo ahora lo vamos a ver en el espacio de este coloquio, cómo impacta precisamente este negacionismo también en las mujeres y niñas con discapacidad. Así es que para mí es un honor presentar y darle la palabra a las 3 mujeres excelentes que se incorporan a este coloquio. En primer lugar, a Carmen Arana, activista feminista de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, a Esther Castellanos Torres, que es igualmente activista y feminista, consultora en este caso de Fundación CERMI Mujeres y experta en el tema de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, y por supuesto a quien os ha acompañado hasta ahora también, a Isabel Caballero Pérez, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres y especialista en derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Empiezo contigo, Carmen. ¿Cuál es tu reflexión a partir de esta intervención y de este análisis que nos ha planteado Miguel Lorente como experto indiscutible en esta materia? ¿Cuál es tu consideración, Carmen? Hola, buenas tardes. Antes de nada, gracias por invitarme. Miguel, siempre es un placer oírte porque yo me pasaría oyéndote toda la tarde, es súper interesante. Entonces, tanto todo lo que dices como lo que escribes y todo, de verdad que es muy interesante y mucho para analizar. La verdad, yo cuando comentabas lo del barómetro le voy a decir, de Juventud y Género del Centro Reina Sofía, por el contrario, ellos han aumentado y sin embargo ellas también se consideran un 20% más feministas y como que ellas se dan más cuenta de esas violencias
y ellos, por el contrario, no las consideran tan violentas. O sea que aquí hay algo, cada vez se está haciendo más grande esa brecha, conforme que las mujeres jóvenes sí que se están dando cuenta, y sin embargo los institutos, al menos lo que yo puedo observar, es que se ejerce más maltrato, a lo mejor que no es reconocido como ese tipo de maltrato. No sé yo si ellas que dicen que son tan feministas, si se dieran cuenta o si se explicaran esos machismos o micromachismos, actuarían de otra manera. Eso por un lado. Por otro, yo soy de la opinión que hay una misoginia, un alto odio a las mujeres y por eso, y por una cuestión de género, estoy totalmente de acuerdo también, hay ese maltrato y ese acabar en el asesinato. Considero que ya no solo, y esto es algo muy particular, ya no solo es el discurso de esa ultraderecha que ahonda, que la gente joven está viendo, que además está siendo validada y que está siendo aceptada sin ningún tipo de problema y están diciéndolo en las calles y no pasa nada, entonces se sienten muy identificados con ese discurso. Pero es que además hay por ahí un discurso de la izquierda que está como, no sé cómo explicarlo, está como disfrazando un poco esa, o está no manipulando, pero sí que da lugar a pequeñas confusiones en esas peticiones, porque no sé, yo por ejemplo no puede ser que salgan más de 8.000 mujeres a la calle pidiendo, entre otras cosas, en Madrid el pasado 23 de octubre, la abolición de prostitución o acabar con las violencias machistas y que nadie del gobierno haya dicho nada todavía. Entonces, bueno, no sé, hay esa confusión que yo todavía como que me da vueltas la neurona esa que tengo en la cabeza. Por otro lado, en cuanto al tema de mujeres y niñas con discapacidad, yo creo que hay un gran desconocimiento y que la sociedad, como comentaba antes Miguel, ¿no?, que es un problema social. La sociedad valida todavía que a mujeres y niñas con discapacidad se nos maltrate, porque por muchas causas. Entonces, primero, que muchas mujeres no son conscientes de lo que les está pasando y que eso es maltrato, que muchas mujeres, familias y sociedad están validando ese maltrato porque, claro, ¿qué va a hacer esa mujer con discapacidad? Que ya que la cuida el marido, pues oye, ya que la cuida, que la maltrate. No, pues no pasa nada. O ¿qué pasa? Que esa mujer con discapacidad intelectual ha sido violada en un cementerio por un señor que hace años que la maltrata, que la viola. Bueno, el señor, como comentaba antes, no, pues no está bien mentalmente, ella tampoco, y un poco que se justifica. Entonces yo creo que todavía la sociedad no ha acabado de marcar bien cuáles son esas violencias que se generan en cuanto a las mujeres y niñas con discapacidad y no ha acabado de validarlas y pues eso, de decir que son violencias y que son igualmente válidas como el resto. De hecho, en el barómetro que salía último, decía, bueno, que 4 de cada 10 mujeres con discapacidad son maltratadas, pero es que además con mucha más violencia de lo que eran antes. O sea, que ya de por sí yo creo que en general las mujeres son maltratadas con mucha más saña y asesinadas, solo hay que ver el tipo de asesinato que hay, con que a las mujeres con discapacidad todavía más. Eso es lo que yo saco en conclusión en cuanto a mujeres y niñas con discapacidad. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Te agradecemos tu colaboración siempre con Fundación CERMI Mujeres. Es un valor añadido que podamos contar siempre contigo y también con ese punto de vista tan realista que viene precisamente de alguien como tú que vive esto en primera persona como activista feminista. Me gustaría conocer que nos comentara, nos compartiera su opinión y su reflexión también, Esther. Ya lo he comentado anteriormente, en tanto que experta de temas de violencia en mujeres y niñas con discapacidad. ¿Tú crees que este negacionismo, Esther, también se da en el caso, como comentaba Carmen y comentaba igualmente Miguel, en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad? Y si es así, ¿tiene alguna especificación este negacionismo en el caso de esta población femenina con discapacidad? Hola Ana, hola a todas las personas que nos acompañan. Pues yo la reflexión que me había hecho aquí un guión de qué puede estar habiendo detrás de este negacionismo, ¿no? Y quería compartir otra reflexión crítica que va de la mano de lo innegable,
¿Por qué se niega la violencia contra las mujeres en sí mismo? Quienes lo hacen, quienes niegan la violencia, es una violencia en sí misma, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto nos colocamos del lado de la ciencia social y de la generación de conocimiento de los problemas sociales, es innegable desde una perspectiva distributiva de la investigación social, en términos de Jesús Ibáñez, que la violencia existe. Y existe y se constata con los datos, esos datos que apelan a la objetividad de los hechos, que de las 9.568 mujeres de 16 años y más y residentes en España que fueron entrevistadas a través de la macroencuesta del 2019, esa estadística, la estadística como ciencia del Estado, en tanto que el pacto de Estado, el pacto contra la violencia es un pacto de Estado y que apela a la generación de conocimientos, hay 556 mujeres con discapacidad acreditada que el 17% su discapacidad fue como consecuencia de la violencia de pareja. Entonces eso es uno de los de esa realidad de que la violencia existe e impacta directamente en las mujeres con discapacidad y que hay un 40% de mujeres con discapacidad que vivió algún tipo de violencia en el entorno de pareja. Fuera del entorno de pareja, 96 hombres, 96 mujeres han sido violentadas por esos hombres a lo largo de sus vidas, ¿vale? En mayor proporción en el caso de las mujeres con discapacidad frente a las que no tienen discapacidad. Si entramos a ver qué tipos de violencia física a las que han estado expuestas las mujeres con discapacidad, bueno, pues no hay diferencias estadísticamente significativas entre un grupo de población y otro, porque la violencia existe y existe para todas las mujeres, aunque haya mayores contextos de vulnerabilidad en el caso de las mujeres con discapacidad, algo que viene alertando la Fundación CERMI Mujeres desde el año 2016, ¿no? Así los datos nos dicen que el 68% alguna vez en la vida las han abofeteado o tirado algo que les pudiera hacer daño, el 57% las han empujado, agarrado, tirado el pelo, 35% ha sido golpeada con el puño del agresor. Ha habido 35 agresores que han dado puñetazos a las mujeres con discapacidad. Un 22% ha recibido patadas y pegadas una paliza. A un 6,3% de mujeres con discapacidad las intentaron asfixiar o quemar a propósito. También es el mayor el porcentaje de las mujeres con discapacidad que viven esta situación de violencia física en la infancia, un 55% de mujeres, es decir, de esas 500, más de la mitad de esas 556 mujeres que participaron en la encuesta, digo, encuesta como ciencia de Estado, como datos objetivos y apelables de esa perspectiva distributiva, vivieron esas situaciones, confrontaron situaciones de violencia cuando eran menores de 15 años. Si hablamos de la violencia sexual, esa violencia sexual invisible, hay 57 mujeres que han vivido violencia sexual a lo largo de su vida. 57 mujeres con discapacidad de las 556. En el caso que supone un 10,3%, ¿vale? Frente al 6,2% de mujeres sin discapacidad. Si hablamos de esa violencia sexual antes de la infancia, estamos hablando de que hay un 42% de mujeres que vivieron situaciones de violencia sexual en la infancia, antes de los 15 años. Si vemos los tipos de violencia sexual, entendiendo que hay una violación en cuanto a que hay un 35% de mujeres frente al 18% de mujeres sin discapacidad, les han obligado a mantener relaciones sexuales cuando ellas no querían. Y hay un 29% de mujeres con discapacidad que han mantenido relaciones sexuales sin desearlo porque tenían miedo que esa persona si se negaba a lo que pudiera hacer, ¿no? Analizando el sexo de quienes perpetran estas violencias, sin duda son hombres, porque el 96,5% y el 98,6% de los casos respectivamente han sido hombres. Podría evidentemente seguir dando datos generados a partir de la explotación y el análisis de la macroencuesta del 2016, pero como decimos las feministas, no son casos aislados, se llama patriarcado. Es innegable que la violencia existe y es exponencial para las mujeres con discapacidad y bueno, pues tenía aquí como una reflexión para el debate y para Miguel, que de alguna manera ya lo ha comentado, ¿no? En tu opinión, ¿cómo se puede trascender esta situación en la ciudadanía y en las políticas? Si el negacionismo es una estrategia, ¿cómo podemos confrontarla, ¿no? Y esto es muy bien, muchísimas gracias, Esther. Me gustaría que Isabel ahondara un poquito más en el hecho de, bueno, estamos hablando, tú nos has compartido, Esther,
datos de violencia que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, en este caso mujeres con discapacidad certificada, pero ¿están certificadas todos los casos de violencia contra las mujeres por razón de discapacidad? Cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres con discapacidad, Isabel, tenemos que hablar solamente de esa violencia que viene de tu pareja o de tu expareja, o el concepto en este caso, aunque estemos hablando siempre de violencia machista, es más amplio. ¿Cómo lo ves tú, Isabel? Bueno, Ana, en primer lugar es un placer compartir con mis compañeras y por supuesto con Miguel Lorente este espacio de reflexión en torno a una cuestión tan preocupante como es el negacionismo. Además, un negacionismo que cada momento va variando y va ofreciendo como ejemplos diferentes, ¿no? Se ilustra cada día de una manera distinta. De hecho, tenemos lo más reciente, ¿no?, que se ha registrado en la Asamblea de Madrid una ley de igualdad en la que no se menciona ni una sola vez la palabra mujer, ni tampoco se hace alusión ni a la violencia de género o a la violencia machista, sexual, y solamente se alude a la violencia en el ámbito familiar. Y como bien sabemos aquí todas, quienes estamos trabajando desde el sector social en la defensa de los derechos de las mujeres, pues nos estamos encontrando con ciertos representantes políticos que ante nuestras demandas pues, nos comentan que, bueno, que estamos conculcando el artículo 14 de la Constitución y estamos violando flagrantemente la presunción de inocencia, ¿no? Realmente este negacionismo es algo que venimos desde el sector de la discapacidad sufriendo de una u otra manera desde hace muchísimos años, ¿no? Desde esa cantinela, ¿no?, de que para qué hablar de hombres y mujeres con discapacidad, es mejor hablar de personas con discapacidad, si en realidad somos todos iguales y la agenda es la misma. Y es un poco realmente esa negación de que existe pues algo, una verdad tan de perogrullo como que hay hombres y mujeres en el mundo, también obviamente hombres y mujeres con discapacidad, que las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia y, como tú bien señalabas, Ana, no solamente de violencia de género entendida tal cual aparece recogida en nuestra ley del 2004, sino que también hay otras formas de violencia que han permanecido tremendamente ocultas en nuestra sociedad, ¿no? Y hay muchas de ellas muy disfrazadas como medidas de protección. Voy a hacer alusión quizás a la más flagrante, a la que hemos conseguido eliminar de un plumazo, afortunadamente, con toda la lucha social y la presión que han hecho los colectivos de personas con discapacidad y muy específicamente de mujeres con discapacidad, como ha sido el tema de la esterilización forzada en nuestro país, que estaba regulada en nada más y nada menos que en el Código Penal, lo que era una verdadera conculcación de derechos humanos, porque era el propio Estado el que estaba en su normativa estatal consagrando una forma de violación de derechos que además tenía un claro sesgo de género, porque a quienes se estaba esterilizando era precisamente a las mujeres, porque esa idea de que la reproducción de la vida parece que recae siempre y únicamente en nosotras, en el caso de las mujeres con discapacidad, pues hasta el extremo último de mutilar sus cuerpos, ¿no? Hay mucha violencia, datos muy interesantes que ha ofrecido Esther Castellanos, ¿no?, donde además, ojo, ha sido necesario hacer un análisis de los microdatos de la macroencuesta, porque en principio los datos registrados no nos dan estas conclusiones elaboradas, es decir, que no se entrecruzan las variables de discapacidad y de sexo que nos permita hacer una explotación adecuada de los datos que tenemos, ¿no? Entonces, y como bien señalaba Sana, se está hablando siempre y en todo momento de mujeres que tienen una discapacidad reconocida. ¿Qué pasa con aquellas que no tienen una discapacidad reconocida, cuya discapacidad precisamente es consecuencia de los malos tratos, de la violencia crónica, ¿no?, y alargada en el tiempo que han venido sufriendo, y no esa que en ocasiones lo que nos viene a la cabeza es esas discapacidades físicas, ¿no?, sino que hay muchas discapacidades de tipo psicosocial, ¿no?, o trastornos de salud mental que vienen provocadas precisamente por esa situación, ¿no?, de violencia alargada en el tiempo. No
podemos perder de vista que también hablamos de violencia cuando hablamos de mujeres que están institucionalizadas, mujeres que han estado sometidas a estos sistemas de tutela y de curatela, mujeres que aun siendo víctimas de violencia ni siquiera pueden acceder a la justicia porque precisamente lo tienen que hacer a través de una persona interpuesta que en ocasiones es precisamente quien ejerce violencia, porque como muy bien señalaba Miguel Lorente, hay una parte importante de la violencia que se produce en el entorno más inmediato de la mujer, y en el caso de las mujeres con discapacidad eso es una regla casi fija, ¿no? Es precisamente en el entorno, entre los conocidos, en familiares, donde se producen esas situaciones de violencia. Yo creo que hay que abogar, y de hecho desde la Fundación CEMI Mujeres lo hemos hecho, por una ampliación de la conceptualización de la violencia contra las mujeres. Yo creo que es algo en lo que estamos de acuerdo y lo que hemos venido trabajando desde que se aprobaron las medidas del Pacto de Estado. No circunscribirlo obviamente a lo que es la violencia entre pareja y expareja, hay que abrir a esas otras formas de violaciones de derechos, ¿no? de violencia contra las mujeres, que es violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y que tienen un cariz específico cuando hablamos de mujeres con discapacidad. Devolvemos, muchísimas gracias Isabel, devolvemos ahora la palabra a Miguel para que a partir de estos planteamientos también conozcamos su visión. Miguel, te escuchamos. No se oye, Miguel. No se oye a Miguel. Miguel, si puedes, por favor, activar tu micro. Sí, que le había quitado el audio. Te decía que en primer lugar que te saludaba porque no había podido hacerlo al principio, y me parece muy interesante las aportaciones que han hecho la compañera Esther, Ana e Isabel, porque en el fondo refleja cómo lo que estamos planteando, que detrás de todo esto hay toda una estrategia interesada en mantener la referencia de su modelo como contexto en el que desarrollar las relaciones, y esas relaciones se han basado en la desigualdad, y la desigualdad en el control, el sometimiento de las mujeres, y cuanto más circunstancias de vulnerabilidad, pues más control ha existido. Como muy bien ha recogido Esther, los datos de la violencia de género en las mujeres con discapacidad son muy significativos, y de hecho no hay más violencia contra las mujeres con discapacidad porque hay más control sobre ellas. El confinamiento ha reflejado de manera muy gráfica lo que supone el control físico-material de las mujeres. Cuando las mujeres están controladas, la violencia disminuye en cuanto a su denuncia, en cuanto a su conocimiento, incluso en cuanto a su impacto en forma de homicidio, porque el agresor tiene lo que busca, que es controlar, dominar, someter a las mujeres. Cuando la vulnerabilidad es mayor como consecuencia de la discapacidad, él utiliza ese contexto para ejercer esa violencia a través de los elementos de control habituales, sin necesidad de llevar a cabo una acción directa, explícita, en forma de ataque contra esa mujer. Luego, en el fondo, define muy bien lo que es la construcción machista, ¿no? Igual que cuando Ana recoge muy gráficamente y también muy significativamente cómo en esta misma sociedad las mujeres han sido capaces de cuestionar la violencia contra las mujeres, han sido capaces de considerarse y de sentirse y de ser feministas, mientras que los hombres justifican la violencia de género, la niegan y no se consideran feministas, han disminuido el porcentaje de chicos que se consideran feministas desde el último barómetro del año 2019. Eso lo que nos refleja es que es una conducta interesada, que es una conducta de conveniencia, que es una conducta que los hombres utilizan para mantener su posición como hombres dominantes en el contexto de la relación de pareja, incluso a esas edades. Porque si ante el mismo tipo de información, ante el mismo tipo de influencias, ante el mismo tipo de música, ante los mismos contextos de ocio, las chicas son capaces de ver la violencia, de posicionarse ante la violencia y de ser feministas, ¿por qué los chicos, ante esa misma realidad objetiva, actúan en sentido contrario? Porque están protegiendo su posición de hombres en una sociedad de hombres, en una sociedad machista. Y por eso, como muy bien recogía Isabel al final, cuando los hombres defienden esa neutralidad aparente, cuando la neutralidad no existe, la neutralidad es posicionarse al lado del machismo, cuando no hablan de mujeres y hablan de familia, cuando no hablan de violencia de género, sino de violencia familiar, en el fondo están dándose los
elementos necesarios para camuflar toda su construcción, para camuflarse ellos entre su construcción, porque no hay un cuestionamiento de la presunción de inocencia. Ningún hombre es cuestionado como hombre, sino que es cuestionado como maltratador, no como hombre. Y por lo tanto la ley contra la violencia de género no va contra los hombres, van contra los hombres que maltratan. ¿Y por qué, por ejemplo, cuando se habla del Código Penal, nadie dice que el Código Penal va contra la presunción de inocencia de las personas? Porque en principio, según el Código Penal, cualquier persona que cometa un delito puede ser denunciada y condenada. Y en cambio no se ve como un ataque a la presunción de inocencia, sino como una ley fundamental para organizar y definir la convivencia y corregir las circunstancias y conflictos que se puedan producir. Pues la ley contra la violencia de género es lo mismo, no va contra los hombres, sino contra los hombres que maltratan y por lo tanto no cuestiona la presunción de inocencia, sino que la protege estableciendo un procedimiento y unos requisitos y unos elementos para que se pueda investigar, actuar y en consecuencia responder ante la violencia de género. Pero son manipulaciones que se hacen para generar esa duda, esa confusión y mantener a la gente fuera de la conciencia del problema. Y ojo, lo consiguen, que es lo terrible. Y lo siguiente, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, tenemos que mejorar mucho la concienciación, la campaña, la información, la educación, porque ellos lo están consiguiendo y ellos lo tienen más fácil, porque no tienen que cambiar nada, solo que todo siga igual. Mientras que cualquier propuesta en términos de igualdad significa dar una alternativa que necesita transformar la realidad. Y eso siempre supone pues, cuestionar lo existente, agitar las conciencias, replantear las posiciones y actuar. Y hay mucha gente que prefiere, como hemos dicho con el negacionismo, permanecer en su zona de confort. Luego, ante esta realidad objetiva que tenemos bien descrita, que incluso hemos descubierto en su estrategia negacionista, lo que tenemos que hacer es actuar, llevar a cabo iniciativas. Miguel, ha sido un verdadero placer, un verdadero regalo, te lo digo siempre, escucharte, tenerte con nosotras esta tarde en este observatorio. Igualmente ha sido un regalo poder contar con las 3 personas que nos han acompañado en el coloquio, con Carmen Arana, con Esther Castellanos y con Isabel Caballero. A ti y a todas vosotras, a ti Miguel y a todas vosotras, de verdad, muchísimas gracias. Para quien quiera conocer más de todo esto que venimos hablando, Miguel, a lo mejor lo habéis comentado ya, tiene un libro recientemente publicado, Autopsia al machismo, del año 2020, cuya lectura recomendamos. Quiero ya en este momento de término del observatorio agradecer a todas las personas que han hecho posible este encuentro con Miguel y este coloquio que después hemos tenido. A FIAPAS, a Jorge y a Juan Carlos, a la CNSE, a sus intérpretes de lengua de signos, a la persona que ha estado haciendo la subtitulación, pero también a mis compañeros y compañeras de Fundación CERMI Mujeres, la propia Isabel, David Vacas, Mercedes Pérez de Prada, quienes realmente han estado detrás de todos los detalles para sacar adelante este espacio. A partir de unas breves horas tendréis disponible, desde ya tenéis disponible en el canal YouTube de Fundación CERMI Mujeres este encuentro, este espacio, para que podáis compartirlo también con otras personas que no nos han podido acompañar hoy aquí, pero que seguro pueden aprender de estas reflexiones que Miguel nos ha trasladado. A todo el mundo, muchísimas gracias por vuestra compañía y por estar siempre al lado de Fundación CERMI Mujeres. Muchísimas gracias y un abrazo para todos y todas.